Petro declaró estado de conmoción y los uribistas están desesperadísimos. Así es, toda esta plaga inmunda debe estar ahorita corriendo, escondiéndose, buscando a ver si de pronto les dan asilo en otro país porque, Dios mío, ahora sí empezó la dictadura. Dios mío, se vino el comunismo ahora sí. Petro mostró su verdadero rostro. Y eso es que hacen videos, que trinan, que lloran, que ahora sí, mejor dicho, se están desgarrando las vestiduras. Lo curioso de todo esto es que la mayoría de estos uribestias no saben qué es un estado de conmoción. Y lo peor de todo es que no saben que esto no necesariamente se tiene que poner en todo el país. Como lo vemos, hay miles de titulares. Está, por ejemplo, este de CNN, en donde habla que Petro declaró estado de conmoción interior tras los hechos de violencia en el Catatumbo. Es como que el que más se acerca a la vaina. Ya portales asquerosos como El País, El Tiempo, El Espectador, bueno, ustedes saben, la semana Petro declara conmoción interior por los combates en la frontera. Y en la mayoría de todos estos artículos siempre dicen que declaró estado de conmoción interior, listo, por los combates, pero lo dejan así en general, lo dejan muy abierto. Lo único en lo que de pronto medio se salvan es cuando uno lee un poquito los artículos y hablan de que obviamente esto es una ley de la Constitución colombiana del 91, para ser exactos el artículo 213. Y de paso también decretó un estado de emergencia económica en el Catatumbo. La idea de este es precisamente que se atiendan las necesidades de esa región, de esa gente, porque se ve muy afectada por todos estos conflictos. Entonces, para que lo lean y después no estén diciendo que también metió la parte económica para robarse la plata o algo así. No vaya a ser tan ingenuo y tan estúpido mi opositor de turno. Obviamente no faltó la gente de la oposición que salió a decir que esto era horrible, que esto era, mejor dicho, repugnante, que empezaba la dictadura. Entre esos, pues, expresidentes, senadores, exalcaldes, excongresistas, exministros, mejor dicho, todo el mundo. Pero recordemos que esto es avalado por el artículo 213 de la Constitución Política. Uno de los que se opone a esto es otra vez el narcomarrano Duque, diciendo que es que está utilizando esa tragedia a favor de él para decretar eso. Pero curiosamente este cerdo miserable también trató de hacerlo. Otra que también se le fue en contra fue María Fernanda Cabal, diciendo que el estado de conmoción que quería poner Duque sí era necesario, claro, en pleno COVID, y que supuestamente esto lo está utilizando como capricho para gobernar. Hombre, no sea ridícula. Y habló sobre lo de La Guajira, que eso no terminó bien. Pero recordemos que la misma Corte Constitucional tumbó ese estado de emergencia, porque fue un estado de emergencia, no de conmoción, vieja idiota, y también económico para salvar a La Guajira. ¿Y qué hicieron? La tumbaron. ¿Por qué? Porque les importa un pito la gente de La Guajira. Entonces, senadora que fue allá al parqueadero a celebrar el ascenso de Trump, no confunda un estado de emergencia que se trató de hacer en La Guajira y económico por un estado de conmoción, o sea, ignorante. Y obviamente no podía faltar Claudita López, la alcaldesa más mediocre que ha tenido esta ciudad de Bogotá. Bueno, aunque es que con Peñalos hay otros, bueno, eso hay ahí para escoger. Obviamente tenía que salir porque sabemos que esta señora se va a lanzar ahorita a las presidenciales con su partido verde, el camaleónico, el Cambio Radical Light. Le tiró con lo de la paz total, dice que hace 17 años no se decretaba eso, ojo con ese dato curioso, y que pues solo hay caos. Según esta vieja, ¿no? Ignorante, que curiosamente dejó a Bogotá infestado con el tren de Aragua, con una inseguridad súper altísima, y el Delfín, este otro patético, no ha hecho nada. Bueno, también fue este man, Polo Polo, a decir, pero pues a este no le demos ni importancia, porque pues imagínense, criticó el carnaval de negros y blancos de Nariño, ha tratado mal a la gente, los falsos positivos, o sea, se unió también el sapo, el Ernesto Samper, otro de los mediocres que no hizo nada, señor Proceso 8000, y ahora ahí sí viene a dárselas de que, ay, no sigan eso. Y por último, uno de los alumnos de Vicky Dávila en Revista Semana. Hoy por hoy funge como concejal, pero se sabe que va a renunciar para lanzarse al Senado de Cámara. El señor Daniel Briceño diciendo que con eso lo que va a hacer es restringir derechos de circulación, según él, residencia, establecer supuestamente restricciones en la radio y prensa, porque ellos tienen su bolita de cristal en donde dicen que eso es lo que va a pasar, así como el dólar a 10.000.
Pero bueno, remitámonos a lo que necesitamos. En este caso, Secretaría del Senado.gov, y vamos a ver el artículo 213. El mismo artículo dice lo siguiente: en caso de grave perturbación en el orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad de Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella. Vuelvo y repito esa parte: o parte de ella, por término no mayor de 90 días, prorrogables hasta por 2 periodos iguales, el segundo de los cuales requiere pues obviamente un concepto previo y favorable del Senado de la República, cosa que sabemos que si el señor le da por hacerlo otra vez, el Senado le va a decir que no, porque sabemos que mayorías no hay allá. Entre los poderes que va a tener o tendría Gustavo Petro son los de decretar, básicamente para que lo entiendan, vía express. Listo, se decreta y de una vez se pone, sobre todo en la parte de garantizar la seguridad y el bienestar de la gente. Obviamente podemos seguir leyendo más porque el artículo 214 habla más a específico, también el 215 y otros más. El punto de esta lectura fue para darnos cuenta que no necesariamente es en toda la República, sino que también se puede hacer en cierta parte de la misma. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. ¿Qué es precisamente lo que pone ámbitojurídico.com? El único artículo que en serio habla desde obviamente la parte legal jurídica y explica lo que está pasando y por qué se está haciendo. En este caso sí puso bien el titular: declaran estado de conmoción interior en el Catatumbo, no en la República completa de Colombia. No sea ignorante, señor opositor y uribista promedio. No, solo en el Catatumbo. Aquí usted podrá leer el porqué de esto, como por ejemplo, más de 9.000 personas han sido desplazadas, 58 pues muertos lastimosamente, y pues esto sigue en aumento y que se necesita sí o sí tener un método de contingencia. Aquí ustedes pueden ver que explica en el artículo 203 de la Constitución. Y ¿se acuerdan el dato donde esta vieja en su tweet, Claudia López, dijo que hace 17 años no hacían algo de esto? Adivine quién fue el último que lo hizo: el señor Álvaro Uribe Vélez en el 2008, bajo el marco del paro judicial. Explican sobre la emergencia económica como objetivo de las necesidades humanitarias de los desplazados y las comunidades afectadas por la violencia. Obvio, también esto se hace para crear una estrategia integral que promueva el desarrollo de la región del Catatumbo. Entonces, aquí tenemos un artículo que explica, que habla del por qué no se pone con amarillismos absurdos y con peroratas, como lo hace toda esta gente por allá en X, dándoselas de sabios, cuando simplemente son otras bolas más que desconocen la historia y no se acuerdan que su patrón, amo y señor, también lo hizo. Y vaya usted a saber, y en ese estado de conmoción que decretó Uribe fue donde se presentaron ciertas ejecuciones extrajudiciales, por ahí que le llaman falsos positivos, no sé. Y hablando de ese personajillo que hizo lo mismo, pero ahora sí no nos acordamos de eso, ¿cierto? Derecha rancia. Pues imagínense que el viejito salió también a la palestra y le echó pullas a Petro por eso, diciendo: lo primero que requiere la seguridad es voluntad. No sé si se referirá a la voluntad de hacer falsos positivos y decir que están ganando una guerra. Y vea qué tan desgraciados son, porque ponen aquí abajito: el expresidente de la República sostuvo que intentó aplicar la misma medida durante su mandato, pero esta fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Mentiroso de mierda, porque cuando usted va e investiga sobre ese estado de conmoción que puso este señor, a él se lo valieron. Otra cosa es que cuando lo fue a aclarar por segunda vez, el Senado y todo eso le dijeron: no señor, y la Corte Constitucional dijo que tampoco. Entonces no venga acá a tergiversar la historia. Aquí tenemos el tuit de este señor que dice lo siguiente: firmé con desgano un decreto de conmoción sobre zonas especiales de orden público. Para nada sirvió. La Corte lo declaró inexequible. Ya sabemos que se está refiriendo a la mentira de antes. Lo peor de todo es que lo dice con una hipocresía este desgraciado. Firmé con desgano un decreto de conmoción. Sí, claro. Eso que él hizo fue para ya sabemos qué.
Posiblemente. La conmoción no puede alterar la Constitución, que dice todo lo que puede hacer o no hacer en materia de seguridad. ¿Y quién dijo que se iba a respetar la Constitución? Antes se está respetando, viejo petardo, no sea ridículo. Y la última frase: lo primero que requiere la seguridad es voluntad, determinación política permanente para obtenerla. Sí, claro, cómo no. Así como con su falsa seguridad democrática, ustedes pueden ir a leer sobre eso. Los poderes que este man se adjudicó y hasta se los quitó a ciertos alcaldes y todo eso, patético. Y si aún así quieres saber un poquito más, aquí está este otro artículo en donde muestran a los mandatarios que anteriormente lo decretaron. Tenemos, por ejemplo, a la ralea de César Gaviria, que lo hizo en el 92 para evitar la libertad de los presuntos responsables del magnicidio contra Luis Carlos Galán. Después lo hizo este señor con su cuento de la seguridad democrática. Y aquí lo dice para que después no digan que uno se inventa las cosas. Al igual que Gaviria, el líder de derecha intentó prorrogar la medida en 2008 a considerar graves falencias en el sistema judicial. Antes se les iba a ir a ello, luego de que varios recluidos en centros penitenciarios recobrarán su libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, el alto tribunal no avaló la petición del exmandatario porque, según la explicación de la corte, es una consecuencia natural de la gestión judicial. Mejor dicho, como que nos estábamos tratando de saltar los poderes, ¿no, viejo cacreco? Y aquí está este payaso que nos muestra y nos dice cuándo lo trató de hacer, que fue precisamente post-COVID en 2021 por las manifestaciones sociales. Este señor sí quería prometer al pueblo colombiano de las infamias tan aberrantes que estaba cometiendo en ese entonces. Y al final no lo sacó porque este man se vio muy presionado. Pero según acá, el man no lo quiso hacer de corazón, pero que supuestamente algunos partidos le hicieron esa petición. Me imagino cuáles. El hecho es que ya nos damos cuenta cómo funciona un estado de conmoción, que no va a ser usado en toda la república, o sea en el país, sino solo en el Catatumbo, y que como siempre, la derecha rancia de este país desconoce la historia. Ahí sí no se acuerdan de lo que hizo su jefecito, lo que hicieron anteriores gobiernos, que como siempre sacan su bolita mágica para decir supuestamente lo que va a pasar y después quedan como un culo. Y que vuelvo y lo repito, a esta gente no le importa el Catatumbo. Llevamos más de 40 años en conflicto allá. Es una zona olvidada por el mismo Estado, pero que ahora sí les interesa solo porque el presidente es Gustavo Petro. Porque no quieren que se man coja más popularidad. No quieren que esa zona salga de esa violencia. Solo quieren al Catatumbo igual a usted, callado y sumiso. Pero en fin, lo dejo hasta aquí. Ya saben, lean e investiguen. Y no siendo más, pues nos vemos. Por cierto, les voy a dejar un videito de lo que pensaba Álvaro Uribe sobre el Catatumbo. La marcha que adelantan los campesinos del Catatumbo por incumplimiento de los programas del gobierno fue criticada por el senador Álvaro Uribe. En su Twitter los llamó guerrilleros. Porque guerrilleros disfrazados de campesinos se tomaron la vía Cúcuta-Ocaña y sin Estado nos toca decidir no viajar. La reacción no se hizo esperar. Los labriegos que se movilizan desde hace 2 días desde Ocaña y Ábrego Norte de Santander le respondieron al expresidente Uribe a través de redes sociales y desde la zona. Señor Uribe, no somos guerrilleros, somos campesinas y campesinos del Catatumbo. Somos líderes campesinos, de la lucha del campesino aquí en el Catatumbo. No somos guerrilleros, somos campesinos y campesinas exigiendo lo mínimo para vivir. Los líderes sociales le explicaron a Uribe por qué él, como lo dijo en Twitter, no puede viajar al Catatumbo. Afirma que no puede venir al Catatumbo porque los campesinos estamos disfrazados de guerrilleros. Y no es que no haya venido por eso, no viene porque en el Catatumbo no hay vías, no hay ambulancias, no hay formas de transporte. Y él pues es uno de los responsables de eso. Los campesinos aseguraron que no están dispuestos a volver al pasado. A un pasado de muerte, de asesinato, de desesperanzas. Eso fue lo que nos dejó el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Más de 50 campesinos asesinados extrajudicialmente. No queremos ese pasado que está planteando el senador Álvaro Uribe Vélez. Pone en riesgo la vida y la integridad de cada uno de los campesinos y campesinas. Esta confrontación Uribe, Asociación de Campesinos, reedita un viejo pleito del expresidente con los movimientos sociales.